Les agradezco mucho a los muchachos amarantos y a las muchachas amarantas la invitación a esta reunión. Para mí es un problema, es un agrado y una profunda satisfacción, pero también es un problema definir de qué manera me aproximo a lo que estoy entendiendo que es la convocatoria de este foro. Tengo anotado aquí, entre comillas, foro sobre la unidad popular, y después tengo anotado la experiencia sobre la unidad popular, aciertos y desaciertos de la vía chilena al socialismo. Yo debo decirles que la manera... yo me he dedicado mucho a esto, he sido un protagonista, soy muy viejo, muy antiguo, y las opiniones que yo voy a plantear hoy día, en este tiempo que tengo asignado, son opiniones personales. Voy a hacer afirmaciones, voy a entregar mis ideas sobre lo que yo he aprendido sobre este larguísimo proceso de mi presente, que incluye, por cierto, mi pasado, y que incluye el presente de ustedes y el pasado de ustedes también, y en consecuencia incluye necesariamente, epistemológicamente, el futuro de todos nosotros. Y lo voy a hacer desde mi condición de protagonista político, en ningún caso desde la ciencia política, tampoco desde la teoría de la revolución o de las teorías de la emancipación social, y ni siquiera, a pesar de que tengo alguna autoridad para hacerlo, de la historiografía. Este punto desde el que yo me quiero poner es un promontorio, es un episteme, un punto desde el cual yo miro lo que ha ocurrido, lo que yo he vivido, y emito mis opiniones. Y debo decirles, como motivo y presentación, que ante ustedes, estudiantes, jóvenes, comunistas o no, de derechas o de izquierdas, estudiantes universitarios, lo que más puede ser útil de lo que yo pueda decir se refiere a estos puntos de vista que yo he sintetizado en mi vida. Más allá de que ustedes estén de acuerdo conmigo o no. Todo lo demás está escrito. Y lo que no está escrito va a estar escrito. No obstante, los que no quieren escribirlo, y lo van a poder encontrar donde correspondan las fuentes. Sin embargo, mi opinión de protagonista solamente se la puedo dar yo. Y esa es la que yo creo que me produce a mí la mayor satisfacción de, en esta oportunidad, en este auditorio del profesor Sergio Flores, que yo conocí. La satisfacción de poder entregárselas a ustedes con estas características. No tengo ninguna otra pretensión en una universidad estatal como esta, que vive los momentos de la precariedad horrorosa en que nos ha situado el pasado reciente de Chile y el presente, que enfrentarme a ustedes de esta manera y decirles, en consecuencia, que lo primero que tengo que decir es que hay que desalienar el 4 de septiembre. Y tenemos que recuperar el 4 de septiembre, no como el Día Internacional del Vino, a pesar de que el vino es harto bueno, sino que como el día más importante de la historia del siglo XX de Chile y de la historia del movimiento popular y de toda su genealogía a la que ha hecho gran referencia y con gran autoridad el profesor Corbalán de los últimos 200 años. Este 4 de septiembre significa probablemente el día
más importante de la historia social y política del siglo XX de Chile y de la historia republicana de Chile, probablemente, en términos de la sociedad que vivimos a partir, a lo menos, de los últimos 50 o 70 años del siglo XX. Lo primero que quiero decir, además, aparte de esto, es que la historiografía, esta disciplina que tiene por pretensión construir el saber histórico de Chile, está en deuda con el proceso y con el periodo de la Unidad Popular de una manera flagrante. A pesar de todo lo que se ha escrito, a pesar de Luis Corvalán Márquez y de las investigaciones que él ha hecho, a pesar de muchos más, y que ya es hora de que esta tan discutida disciplina, tan criticada por Nietzsche, con todísima razón, de que incluso podía ser peligrosa para la vida, innecesaria para la vida social, es hora de que esta tan discutida disciplina se comience a ocupar de una buena vez y con fuerza de un periodo tan importante que ha marcado toda nuestra historia reciente y especialísimamente nuestra convivencia social y política actuales con el futuro consiguiente. Todo lo que estuvo presente desde los albores del movimiento popular, desde los albores de la República, de las luchas de clase, de la regeneración del pueblo a la huelga general en todo el siglo XIX, desde la Carta de O'Higgins a los mapuches en 1819, en que les reconoce su independencia absoluta del Reino de Chile y les propone la paz y un armisticio de pueblos independientes. Eso es una parte de nuestro patrimonio y es parte del desarrollo de esta regeneración del poder popular que se va creando en el curso de todo el siglo XIX para finalmente culminar, después de todo lo que ha señalado tan claramente, con detalles incluso el profesor Corvalán, el 4 de septiembre, encabezado por Salvador Allende. Desalienar, en consecuencia, la significación actual y futura del 4 de septiembre del año 70 es parte de la deuda pendiente que tenemos y es una parte que deben asumir ustedes, no solo nosotros, porque nosotros ya estamos pasados de moda, yo por lo menos, probablemente nosotros somos más jóvenes, pero ustedes tienen que hacerse cargo de la desalienación del 4 de septiembre y transformarlo en lo que fue. ¿Y qué fue el 4 de septiembre? Ya lo ha dicho Corvalán, como lo dice él además. Afirmo categóricamente, yo lo afirmo aquí, y me arriesgo a ser criticado por ustedes despiadadamente, la capacidad operativa del conocimiento histórico en el entendimiento del presente y en la construcción del futuro parece no negarla nadie. Cuidado, aparentemente nadie la niega. Sin embargo, son pocos los que la proclamamos e intentamos darle fundamentos. Otros, no pocos, callan, intentan ocultarla, pretendiendo fracturar, por ejemplo, todo lo social de todo lo político, como si fueran caminos paralelos, como si las transformaciones sociales no tuviesen que ver con el poder del Estado, por ejemplo. Y muchos, ojo, y esta es tarea de ustedes, estudiantes, profesionales de las ciencias sociales, con la intención de desarmar el pensamiento crítico de la soberanía ciudadana de nuestros pueblos.
Desde mi punto de vista, y lo afirmo una vez más, la genealogía del triunfo popular del 4 de septiembre de 1970 está profundamente ligada al antiguo desarrollo de lo que yo he llamado como el sujeto social expandido de Chile y de sus antecedentes. Como yo entiendo, y este es un juicio personal, puros juicios personales, que el capitalismo no puede ser sino el desarrollo de sus propias contradicciones, ocurre que durante muchísimos años, durante buena parte del siglo XX, los trabajadores de toda América Latina fueron avanzando en la perspectiva de generar diversas victorias sociales de participación popular y de redistribución del ingreso en el camino de su emancipación, y la más importante de las cuales, en el caso de Chile, fue el triunfo de la Unidad Popular el 4 de septiembre del año 1970. Este cúmulo de antecedentes genealógicos se inicia en la investigación que he hecho para preparar esta charla con una carta que tengo por ahí y que se las puedo dejar de una página que un tipo llamado Bernardo Higgins en marzo de 1819 le envía a los mapuches, donde dice, entre otras cosas, me voy a mencionar una sola cosa: yo os ofrezco como supremo magistrado del pueblo chileno que de acuerdo con vosotros se formarán los pactos de nuestra alianza, de modo que sean indisolubles nuestra amistad y relaciones. Ya no os habla solo un siervo del rey de España, os habla el jefe de un pueblo libre y soberano que reconoce vuestra independencia y está a punto de ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne. Eso ocurre en 1819. Y de ahí hasta 1890 y la huelga general y el desarrollo del movimiento obrero. Esa es la historia del siglo XIX, y en esa genealogía centenaria de luchas permanentes se genera lo que terminó siendo el 4 de septiembre de 1970. Agrego, en 1828, en una asamblea del Congreso Constituyente celebrado aquí, en un lugarejo al ladito de Valparaíso de la Matriz, en ese congreso del movimiento liberal presidido por don Francisco Antonio Pinto se proclamó la independencia total y absoluta y se reconoce la total autonomía del pueblo mapuche respecto de la República de Chile como una república vecina, como un país vecino. Y después de eso viene la Noche de Portales, Lircay, 1829, los casi 4 decenios y todo ese periodo en que ante la sordera brutal de la oligarquía agraria y mercantil al servicio del imperialismo británico, los trabajadores se ven en la obligación de generar el inmenso movimiento del mutualismo y de las sociedades de socorros mutuos, organizadas por ramas particularizadas de la producción de la época. No había negociación por rama. Parece que le suena algo de lo que está en curso hoy día. ¿Alguna vigencia tiene aquello con lo que está pasando hoy día en relación al proyecto de reforma laboral y a los esfuerzos desesperados de la oligarquía por impedir la tibia reforma laboral planteada? Ojo, esto está en el siglo XIX planteado. Debemos dar cuenta en consecuencia que este movimiento termina finalmente cuando las sociedades de socorros mutuos se dan cuenta de que tienen que transformarse en sindicatos y viene la sindicalización y se genera el movimiento obrero y aparecen los territorios del salitre y de las minas
ya aparece nuestra clase obrera, el movimiento obrero como el elemento central formador del sujeto social. Y a esto se agregan después, por aquellos años, el movimiento libertario anarquista, el Partido Demócrata, las fracciones más lúcidas y avanzadas del Partido Demócrata, particularmente ligadas a un personaje muy conocido por todos nosotros, el padre del movimiento obrero, don Luis Emilio Recabarren. La refundación real de la Federación Obrera de Chile, organismo conservador y mutualista, apolítico de los años anteriores, transformado en un bastión de la lucha de las clases obreras. Finalmente, el Partido Comunista, en 1922, y luego en los años 30, el Partido Socialista. Y ahí está esta relación, esta imbricación que se pretende fracturar y negar por los que quieren adulterar nuestro pasado para adormecer la conciencia crítica actual de ustedes y de los jóvenes, los estudiantes y los protagonistas de hoy día, en el sentido de separar lo social de lo político. El gobierno popular, en consecuencia, debe ser entendido como la culminación de este proceso de regeneración popular y democratización republicana de las voluntades nacionales que sostienen un proyecto de transición al socialismo. ¿Y quién era Recabarren? ¿Quién era Recabarren? Hablemos de Recabarren. Recabarren es un hombre, es un tipógrafo. Recabarren es un hombre que es hijo de un hombre que estudió medicina hasta la mitad de la carrera de médico y que tenía influencias biológicas importantes, hijo de una persona, de una mujer creyente, republicano, enormemente republicano, demócrata y socialista y revolucionario. El sujeto social chileno iniciado así en el movimiento obrero y sus organizaciones políticas fue un proceso de maduración en consecuencia de la conciencia política, colectiva, individual, social, que lo faculta a este sujeto social chileno y le otorga el derecho a la soberanía popular y la conciencia de ese derecho que se comienza a hacer efectiva en la lucha social y política cotidiana a través de los instrumentos políticos que crea el propio sujeto social. Hasta que llegamos. 1906 aparece la fecha. Nada menos. 1906. El segundo gran componente del movimiento social y del sujeto social chileno, la Federación de Estudiantes de Chile, destinada a cumplir tareas y funciones heroicas en la vida de Chile. Y después de 1906 se van agregando hasta llegar a la década larga, como dicen los historiadores, 1958-1973, se agregan los sectores medios, se agregan los sectores de los pobladores urbanos, que son los que crean el urbanismo contemporáneo de Chile de hoy, y finalmente los campesinos. Este sujeto popular es el que adquiere la capacidad de que pueda ser entendido como esta culminación necesaria e indispensable. Otra afirmación que quiero hacer. Este proceso de la unidad popular tuvo, aparte de esta genealogía indispensable, sin la cual no es posible entender nada de lo que ha pasado en Chile, ni en América Latina, tiene otra característica fundamental, que es su originalidad. Resulta ser que no hay antecedentes, no hay precedente de una aspiración de emancipación transformadora, revolucionaria, en la perspectiva de una utopía llamada socialismo que estaba en pleno
pleno desarrollo y en eterna discusión, aún en discusión, es la primera que tiene la posibilidad de imaginárselo en las condiciones en que de singularidad que lo caracterizan y que se expresa de modo antagónico, curiosamente en el mundo, entre una enorme y planetaria solidaridad de los pueblos con nuestro proceso del 4 de septiembre y el acoso conspirativo, brutal, amenazante, criminal, creciente e implacable de parte del imperialismo y sus grandes poderes económicos al que ha hecho referencia y respecto del cual ha estudiado y publicado el profesor Corvalán Márquez suficientemente en aquello de la obscenidad de la historia de Chile. Curiosamente, a pesar de los pesares, toda la institucionalidad republicana chilena construida hasta esa fecha, que se había construido desde los años 20 del siglo XX, admitía de un modo u otro los cauces de su propia transformación. Escuchen bien esto. Por parte de la soberanía popular que esas instituciones habían creado, situación que hoy día no parece ser así. Hoy no es posible imaginarse que esto sea hecho por las vías institucionales vigentes. Habrá que reformar las vías institucionales y las normas para ver si es posible lograr lo que era viable con la institucionalidad republicana. Esa, de la cual era de alguna manera adicto Luis Emilio Recabarren. Afirmo además, en la década larga, esta 58-73, emergió en Chile el lenguaje político de la revolución, con rasgos nacionales propios, absolutamente propios. Uno puede estar de acuerdo o no, pero la revolución en libertad y la transición al socialismo son expresión de que emergió el concepto de la revolución, la adicción a la revolución y el miedo de clase a la revolución de parte de la oligarquía. Como decía el profesor Debes, la viabilidad, escuchen bien esto, no quiero ser cabezón, pero me parece que es indispensable, porque ustedes son cabezones. La viabilidad de un proyecto político es una categoría de análisis de carácter histórico. Se refiere a la necesidad de historizar su genealogía, sus determinaciones y conocer la voluntad individual y colectiva de los protagonistas de construirse como sujetos sociales a través de su proceso de toma de conciencia, de ser capaces de criticar y criticarse, preguntarse por el sentido de las cosas y de la propia existencia, tomar decisiones, informarse, buscar la verdad y el error. La materialidad de la conciencia histórica, aquí le voy a dar yo de historia, espere, del sujeto social popular, parece radicar en consecuencia en el propio origen de su condición sustantiva, es decir, en el hecho de que su propia realidad de actor de los acontecimientos concretos e inmediatos le abre a este sujeto su propia capacidad de transformarse en proyecto, esto es, de convertir a la utopía en historia. Esta es una frase del profesor Semmelmann, que alguna vez estuvo aquí hace pocos años antes de morirse, pocos meses antes de morir. Y voy a citar a Manuel, ¿cómo no? El año 1995, hace 20 años, cuando escribíamos juntos en alguna publicación, que era preciosa, en el Puerto 21, Manuel escribió lo siguiente: en 3 años breves e intensos, el gobierno de la Unidad Popular logró completar exitosamente,
textual. En lo fundamental, los cambios estructurales que el país requería, los mismos que después fueron efectivamente, dice Manuel textualmente, irreversibles. Reforma agraria, nacionalización del cobre, medio litro de leche, enseñanza básica obligatoria y reforma universitaria. Yo quiero discrepar aquí un poquito, parcialmente, con el Mario, respecto de los alcances de lo que él llamó el año 95 irreversibilidad. No del fondo, pero sí de sus alcances. Pero ustedes podrán preguntarse, ¿es posible que dos ejemplares de izquierda como él y yo, juntos en una cuestión como esta, no tengamos discrepancia alguna? Ojalá que no ocurra jamás. Esto me permite decir a mí, otra opinión. La década larga se hace hegemónica en Chile, en la década larga, la conciencia de la necesidad histórica de superar las trabas estructurales de las relaciones sociales para desatar el desarrollo de las fuerzas productivas de la modernidad en la perspectiva del socialismo en Chile. Afirmo de nuevo, todo esto empuja la velocidad de los acontecimientos políticos, transformadores, lo que da cuenta en Chile de los cambios trascendentales que tipificaron toda la segunda mitad del siglo XX a escala planetaria. La velocidad que adquirieron los hechos en Chile, las decisiones, las transformaciones, su profundidad, las expresiones mayores de las luchas de clases, adquirieron una velocidad vertiginosa de carácter jacobino, que está en la raíz de lo que siguió ocurriendo después. Ojo, se trata, en consecuencia, de que en los primeros 20 meses, queridos muchachos, en los primeros 20 meses del gobierno de la Unidad Popular, a una velocidad política inédita en América Latina, se cumplieron los principales objetivos del programa de gobierno, ciertamente las primeras 40 medidas del gobierno popular. ¿Para qué voy a decir el medio de leche, la doctrina Allende, la nacionalización del cobre, etcétera, la recuperación de 58 millones de hectáreas inútiles y estériles del latifundio ocioso, etcétera, etcétera, etcétera? El desarrollo de las grandes, la nacionalización de las empresas productivas, todo lo que ha señalado Corbalán. Ahora, todos estos logros, en mi opinión, potenciaron la viabilidad del proyecto. Porque aumentaron su respaldo político y ciudadano. Todas las evidencias demuestran, todas las existentes, que el proyecto popular fue un proyecto acosado desde el primer minuto de su existencia. Ya lo ha señalado Corbalán con mayor propiedad que yo. La precocidad y persistencia del imperialismo y la derecha chilena en conspirar contra el gobierno de Allende constituye el argumento político básico de la viabilidad del proyecto. Ojo, ¿qué está pasando hoy día? ¿Qué es lo que dice el señor, cómo se llama el nombre de la sofopa de hoy día? ¿Qué dicen los caballeros respecto de, qué sé yo, las circulares para interpretar la reforma tributaria, la negociación con rama, la sustitución de los trabajadores en huelga? ¿Qué dicen los caballeros? Ya sabemos. Y con esto quiero terminar. Hay aquí un proceso, desde mi punto de vista, en el que yo he dejado de lado un poco exprofeso a la persona de Allende. En el caso de Allende, como en otros casos de la historia, hay una relación dialéctica profunda
entre el sujeto social expandido con estas posibilidades que tuvimos nosotros y su liderazgo indiscutido. Y debo decirles que mi querido amigo, compañero y colega, perdón la repetición, Jorge Magassich, doctor en Historia en la Universidad Libre de Bruselas, viñamarino que vive en la calle San José en Aguasanta, ahí tiene su casa, y que lleva como 6 o 7 años estudiando el trienio de la Unidad Popular, está próximo, yo espero que en los próximos 2 años, a publicar este pedazo de deuda, a pagar esta deuda con la historia de este periodo. Y eso tiene que ver con lo que está publicado en esto, que se los muestro. Es un librito del Le Monde Diplomatique, en el que el año 2013 Magassich anuncia parte de su investigación. Y escribe Magassich, con esto termino, en la página 7 de este documento. Cuando en 1970 una coalición que agrupa prácticamente todas las izquierdas pone en marcha un programa de socialización y promoción de las libertades democráticas, muchas miradas se tornan hacia el largo y delgado país. Escribe desde Bruselas. El interés por la experiencia excede Latinoamérica. La estudian, entre otros, los que piensan la España postfranquista, los que buscan formar una coalición análoga a ver si puede resolver algo en la Italia de aquel tiempo, o los que preparan la unión de la gauche francesa. 4 décadas después del trágico fin, señala y escribe textualmente Magassich, su legado parece ganar importancia. Es tal vez una de las raras experiencias socialistas del siglo XX que puede inspirar otras en el siglo XXI. Ojo. Y continúa. No se conocen cambios tan profundos y rápidos en América Latina en ninguna parte. Ni el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, padre de la primera reforma agraria y de la nacionalización del petróleo, ni Jacobo Arbenz en Guatemala, ni João Goulart en Brasil, ni el propio Fidel Castro transformaron tanto en tan poco tiempo. Y sigue escribiendo Magassich en las páginas 8 y 9 de este textito. El gobierno popular, y aquí es donde aparece el alma de Allende. El gobierno popular suscita un torrente de esperanzas en trabajadores manuales, campesinos, nanas y servidores de todo tipo, hasta entonces poco considerados por las élites, cuando no menospreciados. Los desposeídos viven por primera vez la fascinante sensación de forjar destinos, de ser protagonistas de la revolución en marcha, de incidir sobre el curso de la historia. Y se nota, el trato hacia los humildes es más respetuoso, reconocimiento de los nuevos tiempos. El clima de regocijo popular se revela en los rostros de los manifestantes de izquierda en las calles, de los que emana a menudo alegría y esperanza. ¿Nos hace falta algo de eso? ¿Nos hace falta en las encuestas algo de alegría y esperanza? Pareciera. A diferencia de sus contrarios de la época, que reflejan una mezcla de rabia y angustia. En ese trienio de efervescencia, y con esto termino, se discute airadamente de política, pero también de arte en todas sus formas. Un clima excepcionalmente innovador incita como nunca a tornarse hacia la cultura. La producción cinematográfica, musical y literaria vive un momento especial. Se edita a gran cadencia los clásicos nacionales y extranjeros en impresionantes tirajes de 50.000 a 100.000 ejemplares que se venden incluso en los kioscos a precios apenas superiores al de un paquete de cigarrillos.